Michael Jackson no se convirtió en el artista más poderoso del planeta solo porque cantara, bailara y vendiera más que nadie. Se convirtió en algo mucho más extraño y difícil de repetir. Una máquina capaz de convertir talento en propiedad, imagen en negocio y fama en un sistema que generaba dinero desde distintos frentes al mismo tiempo. Ese es el ángulo importante. Antes de que todo se desordenara, antes de los juicios, las deudas y el caos que terminaría diluyendo su figura, Michael había levantado un imperio económico que iba mucho más allá del pop. No era solo un cantante con éxitos gigantes. Era una estructura global. La base fue la música, claro. Pero incluso ahí jugaba en otra escala. Con Off the Wall ya había dejado claro que no era un niño prodigio reciclado, sino una estrella adulta con visión propia. Pero Thriller cambió el tablero. No fue simplemente un éxito descomunal. Fue un fenómeno que expandió los límites de lo que un solista podía lograr. Desde ese momento, Michael dejó de competir con otros artistas y empezó a competir con el imaginario global. Sus canciones se convertían en eventos. Sus videoclips no eran publicidad disfrazada, eran parte central del producto. Ahí entendió algo que otros tardaron en ver. En la nueva industria musical no bastaba con sonar enorme. Había que verse monumental. Por eso Billie Jean, Beat It, Thriller, Bad o Smooth Criminal no fueron simples canciones contundentes. Fueron ladrillos de una marca. Cada video ampliaba al personaje. Cada coreografía convertía su cuerpo en un logotipo vivo. Cada aparición daba la sensación de que no estabas frente a una celebridad exitosa, sino frente a un icono difícil de comparar. Y cuando alguien alcanza ese nivel de reconocimiento, todo lo que toca se encarece. Las entradas se venden de otra manera. Los contratos publicitarios cambian de escala. Las negociaciones con las discográficas dejan de ser súplicas por mejores condiciones. Michael no solo ganaba porque vendía discos, ganaba porque su mera presencia elevaba el valor de cualquier cosa que se asociara a él. Si te interesan estas historias donde la música se mezcla con negocio, estrategia y poder real, suscríbete y deja tu like, porque aquí no estamos hablando solo de canciones míticas, sino de cómo se arma una fuerza económica a escala mundial. Las giras fueron otro pilar. El Victory Tour ya había demostrado que el apellido Jackson seguía siendo una maquinaria, pero las grandes giras de su etapa en solitario consolidaron algo más profundo. Michael podía mover masas con la intensidad de un líder cultural planetario. El escenario no era solo un lugar para cantar. Era el centro visible de un negocio gigantesco que mezclaba entradas, merchandising, televisión y acuerdos globales. Pero lo que realmente lo separó de otros superastros fue que no quiso limitarse a ser el rostro del negocio. Quiso tener una parte del negocio. Y ahí aparece su jugada más famosa, la compra del catálogo ATV, en 1985. En ese momento, muchos lo vieron como un capricho caro. Un cantante comprando derechos editoriales por una fortuna, metiéndose en un terreno que parecía exclusivo de ejecutivos. En realidad, estaba viendo con más claridad que casi todos. Dentro de ese catálogo estaban las canciones de los Beatles y otras obras de enorme valor. ¿Por qué fue tan decisivo? Porque poseer música cambia completamente la relación con el dinero. Un disco nuevo puede no funcionar. Una gira puede cancelarse. Una tendencia puede evaporarse. Pero un catálogo fuerte sigue generando ingresos mientras la cultura siga usando, reeditando o recordando esas canciones. Michael entendió que el verdadero poder en la industria no estaba solo en crear éxitos. Estaba en poseer parte de la música que el mundo no deja de escuchar. Ese movimiento lo sacó de la categoría de estrella gigantesca y lo llevó a otra más incómoda para la industria. Ya no era solo un artista que vendía mucho, era un propietario. Alguien que empezaba a pensar a largo plazo. Michael había convertido la fama en patrimonio real. También supo monetizar su imagen sin desgastarla. El acuerdo con Pepsi fue el símbolo más claro de esa etapa. No fue solo una campaña enorme. Fue la confirmación de que su figura ya podía operar en el corazón del consumo global.
Una multinacional no estaba pagando por asociarse a un músico popular. Estaba pagando por el icono cultural más fuerte del momento. Eso le dio algo crucial: múltiples fuentes de ingreso. Si la música era el motor, alrededor giraban capas que alimentaban el mismo sistema: publicidad, licencias, giras, derechos y alianzas globales. Todo funcionaba en red. Michael había construido un ecosistema donde cada pieza reforzaba a la otra. Y luego estaba su alcance internacional. Michael operaba en otra dimensión. Se sentía local en todas partes. Funcionaba en Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia. Esa universalidad tenía un valor económico descomunal, porque expandía el mercado sin fragmentar la marca. No había que traducirlo. Ya era un lenguaje global. Su imagen también estaba administrada con precisión obsesiva. Nunca se presentó como una celebridad común que simplemente había llegado lejos. Se proyectó como una figura excepcional, casi inalcanzable, y esa aura tenía un valor comercial enorme. Cuanto más irrepetible parecía, más valía su nombre. Por eso su fortuna de esa etapa no se puede leer solo como la de un cantante extremadamente exitoso. Hay que verla como la de alguien que juntó todas las piezas en una misma dirección. Música convertida en fenómeno global. Imagen convertida en símbolo. Escenario convertido en ritual masivo. Publicidad convertida en certificación de estatus. Y derechos musicales convertidos en columna patrimonial. Lo más impresionante es que durante un tiempo todo encajó. Más fama significaba más control. Más control generaba más valor. Y ese valor reforzaba la idea de que Michael Jackson no era solo la mayor estrella del pop, sino uno de los hombres más influyentes del negocio musical planetario. Ese punto es el que vuelve esta historia tan interesante. Porque antes de que llegaran las grietas personales, la exposición tóxica y los gastos difíciles de sostener, Michael había logrado algo que casi nadie consigue: no solo dominar la cultura, había aprendido a poseer una parte de ella. Y cuando un artista alcanza ese nivel, deja de ser solo famoso. Se convierte en una fuerza económica capaz de moldear industria, alterar precios y operar en otra escala. Ese fue el verdadero imperio de Michael Jackson antes del colapso. No el del mito trágico posterior, sino el del hombre que entendió que el talento podía abrir la puerta, pero que la propiedad, el control y la visión eran los pilares del poder real. Porque al final, la pregunta no es cómo se volvió tan famoso. La pregunta es cómo convirtió esa fama en un sistema tan grande que, por un tiempo, parecía imposible de romper. Suscríbete, porque después de ver cómo se construyó este imperio, lo inquietante es entender cómo algo tan enorme puede empezar a resquebrajarse desde dentro.